para grabar. Aquí un ratito no abrí toda mi presentación, había sido semana 6. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, aquí estamos. Entonces, formalmente en nuestra clase habíamos estudiado hasta este momento para hacer un repaso rápido. Habíamos visto conceptos básicos de estadísticas, después resolvimos ejercicios que tienen que ver con regresión y correlación simple, cuando teníamos solo dos variables X e Y. Y después lo último que vimos fue y que hicimos varios ejercicios, inclusive con regresión múltiple. Entonces, ¿qué significa múltiple? Y trabajamos con dos variables independientes. Ahora vamos a entrar en otra recta, por decirlo, y así como ya les adelanté también la vez pasada, esto ya queda para el segundo parcial. De hecho, podría haber también considerado ahora para la primera porque sí, pero no quiero joderles con esto. Entonces quiero que fijen bien la primera parte y después entonces continuamos con esto después. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta segunda parte? Y vamos a trabajar con test de hipótesis. Entonces, la unidad se llama inferencia estadística. Siempre nosotros trabajamos con inferencia estadística. De hecho, desde el primer momento que empezamos o con regresión simple y demás, entonces estamos con inferencia estadística. ¿Qué es la inferencia estadística? ¿Se acuerdan que era una división de la estadística y que utiliza en su base a la probabilidad para definir las cuestiones que tienen que ver con modelos o entonces, aceptar o no aceptar una hipótesis. Cuando nosotros hablamos de hipótesis, estamos hablando de alguna proposición que se nos antoja o pensamos en algo. Entonces, ¿qué es esa hipótesis? Esa hipótesis es algo que nosotros suponemos que ocurre de esa forma y podemos de alguna forma validar nuestra idea. ¿Cómo validamos? Y a través de métodos estadísticos que nos permiten entonces sí, tenés razón con las proposiciones que estabas más o menos pensando. Cuando hacemos una investigación, siempre se trabaja con hipótesis. Nosotros en estadísticas trabajamos con dos tipos de hipótesis. No estoy todavía corriendo en la presentación para que después no me digan, profe, no veo. Siempre es introducción para que sepan. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros hablamos con hipótesis? Cuando hacemos una investigación, siempre vamos a trabajar y vamos a decir el de la fórmula. ¿Qué es lo que vamos a decir ahí? Y vamos a decir, por ejemplo, bueno, la situación esta se encuentra de esta forma, o alrededor del 20% se esperaría que, no sé, este grupo de personas consuman un producto o un servicio determinado. O si no decimos, por ejemplo, la marca más preferida por los consumidores es tal marca. Entonces, esa es la suposición o ese es el argumento que nosotros tenemos antes de iniciar la investigación. ¿Y después qué vamos a hacer? Y después tenemos que definir nuestros objetivos, la fundamentación y decir, nosotros tenemos que demostrar algo. ¿Y qué es lo que vamos a demostrar? Y justamente esa suposición que nos estamos formulando o estamos de alguna forma pensando que puede ser así. Y empezamos a hacer la recolección de los datos a través de cuestionarios, que pueden ser cuestionarios de entrevista personal, puede ser, por ejemplo, a través de correos, a través de correos, todo lo que ya vimos hasta ahora también de la primera parte que habíamos hablado de esta situación. Bueno, entonces, en base a esos números que tenemos o obtenemos de esos estudios, entonces nosotros aceptamos la hipótesis o no aceptamos la hipótesis. Entonces, por eso es que le decimos test de hipótesis o contraste de hipótesis o prueba de hipótesis. Esas tres formas se puede hablar de la misma forma por decirles. Si yo, por ejemplo, no sé, voy a mirar algún libro o algún, no sé, algo por ahí en la web y quiero estudiar o quiero, por ejemplo, profundizar, entonces tienen que poner o test de hipótesis o prueba de hipótesis o contraste de hipótesis. Cualquiera de los tres le va a dar el mismo resultado.
Cuando yo hago esa suposición, así como les dije al principio, y voy a querer contrastar, o voy a querer contrastar significa voy a querer aceptar o rechazar esa hipótesis que me había formulado. Pero hay un problema aquí. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros vamos a trabajar con muestra. Y al trabajar con muestra, siempre hay un error asociado a esa muestra también. ¿Y por qué ese error? Y justamente porque nosotros tomamos solamente una pequeña parte de la población. Y al tomar una pequeña parte, entonces, lo que ocurre es que perdemos algunas informaciones valiosas o válidas y que no tomamos muestra. Es el problema que tiene una muestra y por eso es que cuando vamos a nosotros decir se acepta la hipótesis o se rechaza, en verdad no puedo decir se rechaza. ¿Por qué? Porque el rechazar es demasiado tajante. ¿Y qué significa eso? Significa que yo con mis datos o los datos que obtengo, por ejemplo, no tengo evidencia suficiente para decir se rechaza. Entonces lo que hacemos o lo que tratamos de salvar en estadísticas es diciendo no se acepta la hipótesis. Y tenemos ahí errores asociados también a ese tipo de aceptación o no aceptación. ¿Por qué? Porque puede ser que yo esté aceptando algo como cierto cuando en verdad había sido es falsa. O puedo estar, por ejemplo, aceptando algo, bueno, rechazando en este caso algo que había sido era verdadero. Entonces, es cometer y le tipo uno y errores de tipo 2 que vamos a ver también en la presentación. Ahora, para que yo pueda entonces hacer este test de hipótesis, necesito seguir unos pasos. Y esos pasos sí o sí tenemos que seguir de esa forma y con eso vamos teniendo argumentos, por decirlo, para que después al final podamos decir o se acepta o no se acepta la hipótesis que estamos considerando. En estadísticas nosotros manejamos dos tipos de hipótesis. La hipótesis nula, que significa que todo lo que nosotros queremos venía originándose alguna vez. ¿Por qué? Porque también cuando voy a hacer algún tipo de estudio, yo voy a tener que tener como base otros estudios que se realizaron anteriormente a lo que yo quiero hacer. Y en ese estudio anterior yo voy a tener que manejar algunos indicadores que de alguna forma voy a tener como antecedentes y voy a tener como punto de partida también y como punto de comparación. Voy a necesitar sí o sí, entonces, en este caso de esos indicadores. Esos indicadores son poblacionales. Significa que se obtuvieron alguna vez de algún censo. No hay estudios relacionados a lo que yo quiero hacer, entonces obviamente voy a tener que manejarme en un intervalo de 50-50 y que le decimos nosotros en estadísticas en forma de proporción. En proporciones implica que si yo no tengo una base todavía de algo o no tengo ninguna información que me permita cuantificar algo que estoy queriendo estudiar, entonces tengo que manejarme con 50 y 50. ¿Por qué? Porque ahí entonces yo estoy diciendo que estoy en el margen medio, por decirlo de alguna forma. Bueno, entonces, inferencia estadística y algo muy importante, vamos a tener como antecedentes indicadores que ya se han obtenido con estudios anteriores. Esos indicadores van a ser poblacionales. Nosotros vamos a trabajar es lo que vamos a tratar de contrastar con lo que ocurrió anteriormente, por decirlo. Por eso es que le llamamos inferencia estadística. ¿Por qué? Porque también estamos suponiendo que la muestra o las observaciones que tenemos son de tipo aleatorias. O sea, son muestras aleatorias. Significa eso, que si ustedes, por ejemplo, no sé, son 30 o 40 y se agrupan, por ejemplo, de a 10 y yo les digo, bueno, quiero que hagan lo mismo y vayan a realizar el estudio en campo, que significa en calle. Entonces, me van a traer totalmente diferentes. No vamos a poder nosotros suponer de que ustedes los cuatro grupos me van a traer iguales resultados, a no ser que se copien, que es lo que ocurre muchas veces en los exámenes. Aunque ustedes no hacen esas cosas. Los mismos errores y los mismos aciertos. Y el mismo tamaño de letra, el mismo color, todo así, igualito, igualito. Y entonces, hasta como se dice, como ni con mi sombra confío ni de mi sombra confío, entonces tampoco confío en esos tipos de exámenes. Ahora en este adelanto eso.
Bueno, entonces test de hipótesis. Test de hipótesis, inferencia estadística. Usamos datos muestrales para indicar qué pudo haber ocurrido en la población o qué puede ocurrir en la población en base a esos datos. Bueno, y acá está. Acá empieza a correr la presentación. ¿Qué es un test de hipótesis? También llamado contraste de hipótesis, puede ser entendido como un método de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les dije, ¿se acepta o no se acepta? Y tenemos que concluir en base al ejercicio o a lo que nosotros... Un llamado también prueba de significación o prueba estadística. Y ahí me dice, es un procedimiento que permite decidir si una proposición acerca de una población puede ser mantenida o debe ser rechazada. Lo que les había dicho, nosotros ya tenemos un antecedente, una historia anteriormente relevada y presentada y que está de alguna forma publicada también. Por eso es que nosotros podemos acceder a esos datos. Porque también, por ejemplo, cuando estamos hablando de cosas o de variables empresariales, en este caso son muy complicados de obtener porque generalmente son datos confidenciales. Por eso es que un instrumento de recogida de datos para obtener esos datos. ¿Por qué? Porque no voy a tener tan fácilmente. ¿Por qué? Porque esos datos son sensibles y si caen en manos de la competencia, entonces pueden usar en mi contra, por decirlo. Bueno, entonces, es un procedimiento. Yo les había dicho que vamos a tener que seguir unos pasos y a eso se refiere cuando me dice un procedimiento y permite decidir si una proposición puede ser mantenida o debe ser rechazada. Entonces yo digo, por ejemplo, no sé, por decirle, el promedio de ventas que se produjo en esta empresa durante los 5 años demuestra que es alrededor del 30% atrás. Entonces, bueno, pero no puede ser que siga siendo los 5 años que me genere lo mismo. Yo ya no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es mucho más. Entonces, esa creencia mía que acabo de hacer ahora en base a algo que ya ocurrió es lo que yo le llamo hipótesis. Y eso es lo que yo quiero entonces saber si es cierto o no es cierto. Eso que yo acabo de formular ahora por decirlo, y para que sea mantenida o rechazada. El test de hipótesis es un procedimiento mediante el cual se investiga la verdad o la falsedad de una hipótesis acerca de una población o poblaciones, porque también podemos tener poblaciones, dos o tres poblaciones o dos o tres muestras en este caso. Por ejemplo, yo, no sé, vamos a suponer que tengo una empresa y mi empresa tengo filiales en Encarnación, en Ciudad del Este, en Caguazú, Coronel Oviedo y en Asunción y en Central. Entonces, en ese caso, yo puedo, por ejemplo, manejar como poblaciones distintas. ¿Por qué? Porque cada mercado es también un mercado distinto. Entonces, por eso es que puedo categorizar de alguna forma diciendo población uno, población 2, población 3. Y fíjense que es la misma empresa tomando como algo totalmente independiente, por decirlo. Una hipótesis es una afirmación sobre una o más distribuciones de probabilidad. ¿A qué se refiere eso? Cuando nosotros hablamos de distribuciones de probabilidad, por ahí, no sé, estoy pidiéndoles mucho, pero las distribuciones de probabilidad que alguna vez habrán estudiado son las distribuciones normales, la de T-de-Student, la prueba chi cuadrada, la prueba F de Fisher. Por ahí se acuerdan de algunos, capaz de normal se van a acordar porque es el que más se utiliza. Y esas son distribuciones de probabilidad. ¿Qué significa eso? Son modelos creados a un fenómeno determinado. Entonces yo acerco o yo de alguna forma para que pueda utilizar tal o cual distribución tengo que saber los supuestos. ¿Qué significa eso? Las características que está por detrás y que yo puedo asociar con esas distribuciones. Más concretamente sobre la forma de una o más distribuciones de probabilidad. En algunos casos, los fenómenos pueden referirse a dos o tres distribuciones a la vez. Hay muchísimas distribuciones. Por ahí ya escucharon, solamente para que tengan una idea. Y si no escucharon, entonces ahora es la primera vez. Está la distribución alfa, está la distribución binomial, está la Bernoulli, está alfa, ya les dije, beta también, la hipergeométrica, la multigeométrica, ya les dije F, ya les dije psi cuadrada, de hecho vamos a estudiar nosotros también en este módulo o en esta materia.
Todas esas son distribuciones y que, así como les dije, cualquier fenómeno que yo tengo a la vista, entonces yo tengo que empezar a escudriñar qué hay detrás de ese fenómeno. Y ese fenómeno, entonces yo acerco o veo cuáles son los supuestos de cada distribución y a partir de ahí entonces elijo con cuál trabajar. O sobre el valor de uno o más parámetros de esas distribuciones. Ya les había dicho la vez pasada a qué se refiere parámetros. Parámetros son indicadores estadísticos que provienen de un censo o provienen de una población. Cuando yo hablo de población, directamente asocio con censo. ¿Qué es el censo? Es la investigación en relación a todas, o en este caso, en relación a todos los entes estadísticos que forman parte de esa población. Entonces, esos son parámetros. Ya les había dicho también, creo, la vez pasada, que esos parámetros son, por ejemplo, la media, la varianza, la desviación típica, la proporción que les dije hoy, que es la P. Entonces, esos son parámetros. Entonces, me están indicando que son indicadores estadísticos que provienen de una población. Las hipótesis estadísticas se suelen representar por la letra H, seguida de una afirmación que da contenido a la hipótesis. Por ejemplo, H, esta es la hipótesis. La variable X se distribuye normalmente con 15. Me está diciendo que la variable X puede ser edad, puede ser ingreso, puede ser salario, puede ser lo que ya estudiamos tantas veces hasta ahora. La variable ingreso se distribuye normalmente con media, este mu significa que es una media poblacional, una media poblacional. Por ejemplo, yo digo, la variable ingreso se distribuye normalmente con media 1.000.000, por ejemplo. Y sigma viene a ser la desviación típica. ¿Qué es la desviación típica? Es la variación o la dispersión que existen con que yo tomé en relación a la medida de tendencia, que en este caso es la central. ¿Por qué? Porque es la media. Cuando estemos con el gráfico, ahí les voy a explicar también mejor qué significa media y qué significa desviación típica. Este sigma que está acá, que es como un 6 al revés, entonces me está indicando desviación típica, desviación normal o desviación estándar. Le puedo decir de tres formas. Mu, que es esa como la U con su colita, entonces significa que es la media poblacional. Como nosotros simbolizamos a la media muestral, a X mayúscula y la raya encima. Esa viene a ser la media muestral. Si es una media muestral, entonces decimos que también es un indicador estadístico. Y si es muestral, le llamamos de dos formas. Le decimos estimadores o le decimos estadísticos. Estadísticos o estimadores. En este caso, fíjense también algo muy importante. Cuando yo voy a enunciar una hipótesis, esa hipótesis tengo que enunciarla en relación a las medidas que obtuvimos, o que en este caso las medidas que obtuvimos de la población. ¿Por qué? Porque yo no puedo inferir o no puedo suponer algo en base a una muestra. Eso no me permite. En este caso, nosotros estamos en presencia de lo que se llama una estadística paramétrica. Entonces, ¿qué significa eso? Que necesariamente todo lo que nosotros llamamos muestra, esa muestra se tuvo que haber elegido. Entonces son muestras aleatorias. Ahora, si yo hago a conciencia, yo hago por juicio, yo hago por opiniones, yo hago por contactos, lo que sea, entonces eso no me permite hacer hipótesis para nada. Y decimos que es una estadística no paramétrica y no me sirve para suponer o para hacer una inferencia sobre la población. Puedo hacer, pero se queda en la muestra. Entonces, si yo voy a hacer solamente para tener una idea de lo que pasa en la muestra, como que no es tan atractivo, por decirlo. Bueno, estos términos son demasiado técnicos por ahí. No se preocupen porque cuando le saquemos el jugo, entonces ya vamos a entender correcta y perfectamente ahí. En general, una hipótesis surge a partir de una hipótesis científica. No es una suposición, un antojo mío y yo estoy ahí divagando. Tengo que ser ya alguien con un conocimiento teórico o empírico inclusive. Un conocimiento teórico es lo que encontramos en libros y un empírico es cuando tengo experiencia en tal o cual ciencia y estoy manejando, por decirlo. Un contraste de hipótesis necesita del acompañamiento de una persona que conoce de estos métodos. No cualquiera hace esto.
En este momento, en nuestro país, o sea, cuando se dice en nuestro país o en el país, parece que yo soy extranjero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cualquiera hace test de hipótesis y es lamentable. A mí me suelen enviar, inclusive ya de maestrías, me suelen enviar, por ejemplo, para validarles el cuestionario y leo así y tiene su hipótesis, ¿what? ¿Qué es esto? Hace no, o sea, jamás van a aceptar esa. Inclusive ya nadie me envía porque ya saben que rechazo todo lo que viene porque yo no puedo, por ética, aceptar algo cuando veo que está mal. Y también ahí hay un problema con el tutor, porque el tutor es el que no, yo no hago solo por decirlo, no es que ustedes van a sentarse a hacer solo, alguien le está ayudando y es tu tutor. Entonces, si tu tutor no está entendiendo, entonces, ¿cómo yo puedo, cómo vas a entender vos por decirlo? Para eso es que tienen un esto se tiene que hacer así. Y entonces tienen que hacer bien. Bueno, inclusive ya es la última parte. Y esto es científico, esto no es subjetivo. Por eso es que tampoco se puede aceptar nomás porque le querés o porque no lo querés perjudicar, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, entonces, pero entre una hipótesis científica y una hipótesis estadística no existe una correspondencia exacta. ¿Por qué? Porque capaz los números a mí no me acompañan a ver algo que es demasiado evidente. Yo veo que es demasiado evidente eso que estoy suponiendo, hago todo mi proceso y me dice que se rechaza. Y ahí lo que me está diciendo que hay una disociación entre los dos. Por eso es que tengo que cuidar bien a la hora que voy a hacer algo para que me responda tal cual como yo estoy queriendo. La primera proporciona una base para la formulación de la científica me dice para responder al otro, pero el otro no le ayuda al otro, pero al final ¿en qué quedamos? Porque yo tengo que demostrar con algo. Y ahí es donde existe ese dilema, me dice el material. Mientras una hipótesis científica se refiere a algún aspecto de la realidad, una hipótesis estadística se refiere a algún aspecto de una distribución de probabilidad. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque, así como les dije, yo veo que en mi entorno se da de esa forma. Vamos a suponer, por ejemplo, la gente se está muriendo de COVID, decimos ahora. Vos haces todo el proceso y encontrás a que no muere por COVID. Entonces ahí está el drama. ¿Por qué? Porque no puede haber diferencia entre uno y otro. El acercamiento entre los dos es lo que yo voy a tener que cuidar y voy a tener que seguir todo estadístico aceptado mundial, universalmente, y entonces con eso yo puedo de alguna forma tomarme como evidencia para que lo que yo estoy diciendo sea verdadera o no. Inclusive pasa mucho también, y habrán escuchado alguna vez que hay mucha gente que son formadores de opiniones, le dicen. Entonces, por ejemplo, se va, se sienta y como ya sabe sobre el tema, entonces dice cosas que, por ejemplo, ya no es así, por ejemplo. Yo tengo que estar actualizándome todo el tiempo y tengo que estar revisando todo el tiempo mi marco teórico. También vaya cambiando de ideas. No puede ser que, no sé, un indicador que yo tengo ahí a la vista haya pasado 10 años y siga siendo igual. Por eso es que ese formador de opiniones necesita de evidencia científica. No es suficiente con su experiencia para que pueda decir algo y todo el mundo tenga que creer eso. La hipótesis estadística, dichas hipótesis se formularán sobre la medida poblacional que ya les dije. Vamos a tener que usar parámetros. En este caso es la media poblacional. Hoy vamos a estudiar sobre la media poblacional utilizando la distribución normal como base para demostrar nuestra hipótesis. O la proporción poblacional que es la P, que vamos a ver en siguientes clases. Llamaremos hipótesis nula acá. Las dos clases de hipótesis y la hipótesis alternativa. Cuando ustedes hacen su investigación, entonces van a tener una tercera hipótesis que se llama hipótesis de investigación. Bueno, ¿qué nosotros vamos a suponer en la hipótesis nula? La hipótesis nula lo simbolizamos con la letra H sub 0. ¿Y qué me dice? Le llamaremos hipótesis nula a la hipótesis que se formula y por tanto se quiere contrastar o rechazar. Cuando yo hablo de contraste, en verdad es aceptación o no aceptación. No es aceptar. Y una hipótesis que se llama alternativa y que se representa con la letra H sub 1 o H sub A le dicen algunos en sus libros, a cualquier otra hipótesis que sea diferente de la formulada y que sea contraria a H sub 0. En la H sub 0 para nosotros, esa suposición que vamos a realizar, entonces, ya les dije, tenemos que hacerlo en base a indicadores poblacionales.
Entonces, en la hipótesis nula vamos a decir de que todo sigue siendo igual, que no cambió nada. Ese cambio puede ser de tres formas, que vamos a ver enseguida también. Puede ser que haya aumentado, puede ser puede ser que no tengamos ni dirección y directamente digamos es diferente o es distinto en este momento de lo que teníamos hace un año o 2 años, 3 años atrás, por decirlo. Bueno, ¿qué es la hipótesis entonces alternativa? Y esa es como la respuesta que yo voy a escribir a eso que estaba pensando. ¿Por qué? Porque si yo digo que algo aumentó, entonces tengo que poner en mi hipótesis alternativa, ha aumentado tal cosa. Si yo digo, bueno, esto está disminuyendo porque la máquina ya está obsoleta, ya no me responde, ya no tengo cómo solucionar y tengo demasiadas fallas en el producto final, entonces ahí tenemos que hablar de que ha disminuido la capacidad o ha disminuido sin defectuosidad un producto, por decirlo. Bueno, entonces, de forma que la aceptación de la hipótesis nula implica el rechazo de la alternativa. Es esto. Si yo digo que ahora ya no se acepta la hipótesis nula, entonces para eso es que tengo esa hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque entonces si yo no acepto la hipótesis nula, tengo que tomar como alternativa, tal cual como dice la hipótesis, para que yo diga, entonces concluyendo ya, después de hacer los procesos, de que ese ya no sirve, o sea que ya aceptarlo por decirlo. Entonces, a la alternativa como una respuesta. Ahora, si la hipótesis nula no se rechaza, entonces ni miramos a la hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que en base a los datos que nosotros tenemos y que se hizo la muestra y la observación y todo lo que sea, entonces no hay suficiente evidencia para suponer de que haya cambiado. Con estos datos, vamos a decir. ¿Por qué? Porque así como les dije, si yo les pongo a ustedes en grupo de 4, y entonces le digo, quiero que hagan lo mismo, cada uno va a traer un resultado diferente. Por eso es que cuando concluyo yo tengo que decir, con estos datos se puede indicar que tal cosa. En un problema de contraste de hipótesis siempre tiene que formularse una hipótesis nula y que es la que aspira a desplazar a la nula. De donde me voy a tomar o así vulgarmente me voy a agarrar para seguir diciendo cosas. Errores. Y lo que les dije de los errores. Tenemos dos tipos de errores. Error de tipo 1 y error de tipo 2. Y acá está la situación. ¿Qué les dije yo? Si yo, por ejemplo, fíjense acá, mantengo la hipótesis nula y la hipótesis nula es verdadera, entonces la decisión es correcta. No vayan a mirar los otros porque les va a confundir ese alfa y beta. No les voy a joder con eso, entonces quiero que miren nomás la hipótesis es que la hipótesis nula es verdadera y la hipótesis alternativa es verdadera o puede ser falsa. Y acá también, mantener o rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer. Bueno, entonces, ¿qué ocurre si mi hipótesis nula es verdadera y yo mantengo eso? O sea, acepto de que es cierta. Entonces, una decisión correcta. ¿Cuándo es correcta también? Cuando rechazamos la hipótesis nula, pero ¿qué pasa con la hipótesis nula? La hipótesis nula es falsa. Por eso es que me dice acá, caso algo que es falso. Entonces, esa es decisión correcta. ¿Y en dónde está el error? El error de tipo 1 es esto. Fíjense, rechazar a la hipótesis nula cuando en verdad era verdadera. Rechazamos la hipótesis nula cuando es verdadera. Por eso es que le decimos decisión incorrecta. Error de tipo 1. Y el otro también, mantener la hipótesis nula cuando ocurre qué cosa, cuando había sido es falsa. Entonces ahí tenemos una decisión incorrecta. Los dos tipos de errores que cometemos. Estos errores pueden ser, nosotros no somos y no nos estamos formando para ser estadísticos, entonces no es tampoco tan necesario que sepan esos errores. Aparte, algún día cuando ustedes van a tener que hacer algo que tenga que ver con investigaciones más adelante después de su vida académica o para hacer su tesis, lo que sea, tienen que ser con el acompañamiento de alguien que sabe de estas cuestiones. No van a poder hacer solos. Bueno, entonces alfa es el nivel de significación y 1 menos alfa es el nivel de confianza. Eso vamos a trabajar y les voy a explicar bien también cuando entiendan a qué se refiere. Y acá están las regiones críticas, cuando yo acepto y cuando yo rechazo.
Entonces, fíjense, vamos a trabajar con distribución normal, les dije. Entonces, esta campana o esta curva que vemos ahí es la campana de Gauss o la curva de Gauss. Ya habrán visto varias veces porque tiene muchas aplicaciones en otras materias. Entonces, ya les había anticipado ya que tenemos tres posibilidades de hipótesis alternativa, que era que sea mayor, que sea menor y que sea diferente. En este caso, fíjense lo que me dice. Contraste bilateral o de dos colas. Entonces, esto tenemos que utilizar porque cuando estamos haciendo nuestro proceso tenemos que saber si es de dos colas o de una cola. ¿Qué significa de dos colas? Y fíjense acá, la hipótesis alternativa me va a decir que mu siempre es igual a un número. ¿Qué es mu? Es un parámetro. ¿Y qué representa mu? La media poblacional. ¿Y qué me dice la hipótesis alternativa? Me dice que es diferente a ese número. Eso significa que no hay suficiente evidencia para que nosotros podamos suponer que ha aumentado o que ha disminuido. Entonces, si no hay una dirección hacia la cual nosotros queremos ir, esto que es diferente. Entonces, por eso es que me dice de dos colas. ¿Por qué? Porque si me dice diferente, tengo que tener esta colita y la otra cola acá. ¿Dónde aceptamos? Aceptamos lo que está liberada, que es la parte del medio. Y esta parte es nuestra zona de rechazo. ¿Por qué vamos a rechazar? Y porque justamente vamos a tener que acercar a una distribución que en este caso es la distribución normal. Y vamos a ver un cuadrito que nos va a permitir saber cuánto es este número que tengo aquí, acá. Porque fíjense, acá hay un número y acá también hay un número. Entonces yo necesito saber cuáles son esos números para que después lo que me genere como estadístico de prueba que le vamos a llamar, entonces para ubicar dentro de la curva, si va a estar en la zona de aceptación o en la zona de rechazo, que son las dos o de dos colas. Esto no vamos a mirar porque les va a confundir. Ahora, el contraste unilateral o de una cola, en este caso es por la derecha. Y fíjense, cuando mu es mayor que un número, cuando es mayor, entonces yo voy a tener mi límite acá y mayor va a estar la zona de rechazo, va a estar hacia la derecha. Y este 1 menos alfa es mi zona de aceptación, que es el nivel de confianza que nos decía. Este alfa que tenemos, el que va a rechazar, generalmente trabajamos con 5%. ¿Qué significa 5%? Que de cada, por ejemplo, para estudiar algo que tenga que ver con lo que estoy queriendo, entonces me está diciendo que hay una persona que no me está sirviendo para esa información, por decirlo. Entonces 5%, o de cada 100, por ejemplo, 5 personas. Y así vamos trabajando. Y si me dice que es 5, o sea, en este caso, si me dice 100 personas y 5% de 5, entonces 95 me dice que es 1 menos alfa. Eso vamos a ir explicando también cuando estemos en los ejercicios. Ahora es complicado así con la teoría. En la siguiente, a ver aquí, este es mayor y este es menor. Entonces, ¿hacia dónde se coloca cuando es menor? Y se coloca hacia la izquierda. Como yo sé que es mayor o menor o diferente y depende mucho del problema. No tengo otro secreto acá. Y estos son los pasos que tenemos que seguir para contrastar una hipótesis. Son 6 pasos. Establecer hipótesis, seleccionar nivel de significación, me va a decir el problema si es 5%, 1% o lo que sea. Si no me dice nada, es 5%, acuérdense. Seleccionar el estadístico de prueba apropiado. En este caso no tenemos problema porque vamos a trabajar con distribución de medias. Entonces, ¿qué significa eso? Que no tenemos todavía para identificar o lo que sea. Seleccionar el estadístico, bueno, ya les dije eso. Calcular el valor del estadístico, vamos a usar una formulita y esa formulita nos va a permitir entonces hacer después la comparación con lo que tengo como límites en ese gráfico. Calcular el estadístico de prueba es eso. Y en la parte de decidir rechazar la hipótesis o no, entonces ahí tenemos que ubicarnos en el gráfico, en la campana y ver en dónde yo tengo el número que acaba de darme como resultado y los números que me da la tabla. ¿Qué es la tabla? Y está aquí también. La conclusión final, de acuerdo a lo que me pregunta el problema, tengo que decidir. Y aquí está la tabla Z. Fíjense acá. Este nivel de significación, entonces me dice 0,5, 0,20, 0,10, 0,05. Este viene a ser mi alfa. Entonces si me dice 5%, yo tengo que ubicarme acá en 5%.
tengo que mirar si es unilateral o bilateral. ¿Qué es unilateral? Que va a ser de una cola, hacia la derecha o hacia la izquierda. Si entonces yo ya tengo mi hipótesis alternativa que me dice mayor, entonces unilateral. Y entonces el límite que les dije que correspondía a esa gráfica, entonces 1.645. O sea, me voy otra vez acá y fíjense, hacia la derecha. Y este límite, este que tengo acá, el puntito este, en donde tengo aceptación por un lado y rechazo por otro lado, entonces ahí me dice que es 1.645. ¿Por qué me dice más menos? Porque si era bilateral, acá en el medio mismo va a estar el cero, acá. Ahí está el cero. Entonces, este lado es 1.645 positivo y del otro lado entonces tengo 1.645 negativo. Por eso es que tengo más menos en todas partes. ¿Por qué? Porque depende mucho de lo hacia qué lado se posiciona, por decirlo. Si me dice, por ejemplo, un nivel de confianza del 95%, es lo mismo. O sea, me puede hablar el problema en términos de nivel de significación o en términos de nivel de confianza. Y fíjense que siempre me va a dar 100. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo un nivel de significación de 5%, eso significa que es el error que yo estoy considerando y 95% de confiabilidad significa algo. Ahora, cuando yo sé que uno es más bueno que el otro. Y obviamente cuando mi nivel de significación es más bajo, entonces yo estoy diciendo que el error es más bajo, esta parte del nivel de significación. Para que yo pueda jugar con estos números en el sentido de decir, no voy a usar 5, voy a usar 1%, no es suficiente que yo haga el tanteo, por decirlo, con los datos que tengo. Por el otro lado, le tengo que acompañar aumentando. Porque si yo no aumento ni disminuyo el tamaño de la muestra y estoy usando uno y yo estoy jugando con nivel de significación, entonces no me está diciendo absolutamente nada. Para que yo pueda ir de alguna forma amortiguando ese error, lo que tengo que ir haciendo es elevar la cantidad de muestras para que de alguna forma yo pueda decir, bueno, ahora voy a usar un nivel de significación del 1% porque estoy aumentando 100 casos más en mi muestra, por decirlo. Entonces, eso es lo que voy a tener que hacer en la realidad. En la realidad es medio complicadito porque la gente no quiere pagar. Cuando te piden, por ejemplo, un presupuesto y quieres hacer una encuesta o le pasas tres tipos de presupuestos y ninguno de los tres te acepta, ¿por qué? Porque no quieren pagar. Entonces siempre van a elegir por el pago más bajo y el pago más bajo significa que su nivel de significación va a ser altísimo, o sea, su error va a ser muy alto. Inclusive algunos le ponen 10% de error, eso es una locura, pero tiene que ver mucho con el costo, como les digo. ¿Por qué? Porque si yo quiero mantener un nivel de significación bajo, entonces yo tengo que presentar más casos o más cuestionarios se tienen que responder y cada cuestionario tiene un costo. Entonces, ese es el problema con los que nos encontramos en la realidad. Inclusive quienes mandan a hacer encuestas aquí en el país, por decirlo, lo hacen en forma obligada muchas veces. ¿Por qué? Porque capaz de gestión o no sé, o son empresas multinacionales y tienen que hacerse esos indicadores o estándares internacionales, lo que sea, y por eso mandan a hacer. No es que tampoco hacen porque demasiado quieren hacer, no, lo hacen obligados. Y aquí están los contrastes que yo puedo presentar. Fíjense, un resumen me dice. Hipótesis nula siempre va a ser igual, ahí nunca va a cambiar. La hipótesis alternativa es lo que puede ser mayor o menor, unilateral o de una cola. Diferente significa bilateral o de dos colas. Y será para nuestro estadístico de prueba. La Z calculada le decimos así, Z calculada. Y la otra Z que viene de aquí es la Z de la tabla. Z crítica también le dicen algunos. Yo le pongo como para no, eh, digamos, marearnos con la Z, entonces por eso aparece ahí una Z y una sub T. Entonces me dice Z de la tabla. Y eso significa Z calculada. En algunas tablas van a encontrar que acá, por ejemplo, aparece una Z sub C. Entonces me está diciendo Z crítica, que también se usa. Si se dan cuenta, aquí me dice Z. ¿De dónde se extrajeron? ¿Sí? ¿Dónde son hechas a partir de la campana de Gauss? La campana de Gauss es lo que me genera esto. Si ustedes miran en la campana de Gauss, ¿qué es lo que yo tengo abajo o debajo de la curva? Y tengo un área.
Si yo quiero esta área, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y geométricamente no puedo hacer por fórmulas de geometría plana o lo que sea. Tengo que hacer sí o sí con geometría diferencial. ¿Qué significa eso? Que si quiero área que está debajo de una curva, entonces tendría que recurrir a integrales. Entonces, esa integración es lo que yo tengo como resultado en esta tabla ya, digamos, cuantificada. Bueno, y ahí está. Hasta ahí es nuestra parte teórica. No sé si hay alguna letra muerta decirles eso porque nunca me responden. O hoy me van a sorprender. ¿Mm? Hola. La vez pasada creo que les envié a ustedes un meme porque era así. ¿Entienden, verdad? Sí, entienden. Yo otra vez me respondo. Bueno, seguimos entonces porque no me quieren hablar. A ver, ¿qué dicen en el chat? Pregunta... No, Bell es diferente. Bell es otra distribución. Cada distribución tiene su gráfico. Cada distribución tiene su gráfico. La distribución, nosotros vamos a trabajar más adelante con distribución T y con distribución Xi cuadrada. Y son diferentes también cada uno. Bueno, a ver, lo que hacen algunos también es normal. Pero las variables que se utilizan son variables muy particulares o variables así atípicas, le decimos también. Y, por ejemplo, no sé, yo, Oscar Torales, alguna vez se me antoja, bueno, quiero demostrar de que hay un modelo específico para, no sé, una tontería cualquiera. Entonces, ¿qué hago? Entonces empiezo a hacer mi estudio, todo así, nombre, no, y lo acerco a través de una campana de Gauss. Entonces, muestro con 3 o 4 evidencias de que puedo aproximar mi modelo con la campana de Gauss. Entonces, yo le digo después campana torales. Suena mal. Tendría que buscar algún nombre artístico para ponerle ahí, pues es muy feo así. Bueno, seguimos entonces. A ver, aquí está. Bueno, me dice el problema, un problema. ¿Qué épico problema? Y bueno, tiene que pasar porque sí. Las tensiones de ruptura de los cables fabricados por una empresa tienen media de 1800 libras. Entonces, yo tengo que ir analizando para ver qué es lo que tengo a mi favor. Si me dice las tensiones de ruptura, o sea, es, no sé, la fuerza que yo le aplico a un cable así y hago esto, y entonces, ¿qué ocurre? ¿Hasta cuánto aguanta? Me está queriendo decir eso. Tienen una media de 1800 libras. Media, aparece ahí la palabra media. Entonces, si es media, es un promedio. Es de 1800 libras y una desviación típica de 100 libras. Entonces, es como un antecedente o como una historia que me está diciendo de algo que ya se sabe. Entonces, en este caso, si me está diciendo que la media es de 1800, entonces es esa mu que habíamos visto ya. Y si me dice desviación típica, siempre es de la población, entonces yo voy a decir que es sigma. Sigma es igual a 100 libras. 100 libras y 1800 libras. Ahora, ¿qué es lo que se quiere hacer? Eso es lo que nosotros sabemos de que en la parte de calidad, por decirlo, entonces nos dice que aguanta 1800 libras y tiene una dispersión de 100 libras. Me había olvidado de esa parte que les dije. Voy a irme otra vez acá un ratito. En la campana de Gauss, no consideren este de alfa y uno menos alfa. En la campana de Gauss, aquí en el medio está mi eje Y y este es mi eje Z. Cuando yo quiero de alguna forma utilizar, por ejemplo, en este caso me dice 1800 libras, entonces la unidad de medida es libra. Yo no puedo utilizar a la campana de Gauss utilizando, valga la redundancia, no puedo utilizar unidades de medidas demasiado grandes porque tengo que aproximar a ella y ella tiene, en este caso la campana, tiene ya un número predeterminado que está en esa tabla. Por eso es que yo tengo que sacarle esa unidad de medida para que pueda utilizar mi tabla. Entonces, cuando me dice libras y lo que sea, entonces nosotros prescindimos de eso, no vamos a usar unidades de medida, vamos a tener que utilizar y en ese caso es lo que le decimos que se tipifica. Esa Z calculada que les dije es la tipificación. En este caso, mi X, por ejemplo, iba a ser libras, que es mi eje IX, que es esto. Y acá está mi eje Y. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo en el eje Y? Acá en el medio mismo me dice que es 1800 libras.
Como yo no voy a poder utilizar la X, entonces tengo que tipificar. Y al tipificar, automáticamente este eje Y se convierte en 0. Este va a ser 0, está en el medio mismo. La media en una distribución normal es 0. Y esa desviación típica que me está diciendo es, este es mi eje central, por decirlo, que está en el medio, y yo tengo una desviación típica en 3 posiciones. Acá yo puedo poner, aquí está mi eje y hago, por ejemplo, una recta así hasta acá. Y eso abarca aproximadamente el 67% de la probabilidad que está encerrada debajo de esta campana. Esta campana se va hasta el infinito negativo, hasta el infinito positivo, pero hasta por lo menos 3,9, que es 4 negativo acá y 4 negativo acá, ya tiene aproximadamente el 99,9% de toda la probabilidad. Y lo que yo me extiendo hacia el infinito positivo o negativo ya es aproximadamente 0, por decirlo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que si tengo entonces una recta, absorbe prácticamente el 67% de toda la probabilidad. Esto me está diciendo que los datos, o que la mayoría de los datos se aproximan o están alrededor de la media en su posición, por decirlo. Cuando más me voy, digamos, alejándome de esa medida de tendencia central, entonces tengo mayor variabilidad. Y al tener mayor variabilidad implica que mi muestra puede ser que no sea normal inclusive. Todo lo que nosotros hacemos como ejercicio ahora ya tenemos como supuesto básico que la población o la muestra es normal. ¿Por qué? Porque si hacemos en forma verdadera, tendríamos que demostrar primero de que es normal y después seguimos con los pasos. Bueno, nos vamos otra vez acá. Se desea comprobar si un nuevo proceso de fabricación aumenta dicha tensión media. Entonces es lo que les estaba diciendo allá en algún momento dado. Yo ya supongo que ahora ya no es esto de que ya cambió. ¿Por qué? Porque, no sé, trajimos maquinarias nuevas, eh, mandamos capacitar a nuestros personales, entonces trabaja mejor y no sé qué. Y no sé, teníamos fallas con la tensión eléctrica, entonces ahora tenemos un generador propio, entonces tenemos que cambiar también. O sea, montones de cosas. Entonces, esa es la suposición también que yo tengo que decir. Yo hice algo nuevo o algo que no ocurría normalmente y quiero saber si ahora aumentó. Para ello, y fíjense acá, esa palabra aumenta ya me está dirigiendo hacia un lado de lo que sería nuestra hipótesis alternativa. Para ello se toma una muestra de 50 cables, o sea, tomamos una muestra de 50, me está diciendo, y se encuentra que su tensión media de ruptura es de 1850. Si ya estamos hablando de muestra y me está hablando de media, entonces había dicho, ¿por qué? Porque es un promedio, pero es un promedio muestra. Se puede afirmar la mejoría, y fíjense, acá está la pregunta que les había dicho que ustedes tienen que mirar 1 y 3 y 4 veces, porque a veces no me direcciona y estaba direccionado por ahí. Entonces tengo que mirar y tengo que analizar. Acá yo no es hacerlo en forma mecánica todo. ¿Por qué? Porque así nos acostumbraron también alguna vez. Nos acostumbraron a hacer de una forma y después de otra forma, y después de otra forma, pero los tres son de la misma forma. Entonces, eso es lo que no me genera o no me ayuda para que pueda abrir un poco también mi cabecita para otras cosas. Se puede afirmar la mejoría. Cuando yo hablo de mejoría, entonces en términos aritméticos es mayor. Que el nuevo, se puede afirmar que existe una mejoría en el nuevo proceso al nivel de significación del 1%. Ese 0,01 significa 1%. Bueno, y esto es entonces lo que vamos a responderle al señorcito que quiere saber si mejoró o no el proceso. Vale, entonces nos vamos a un Word. Ahora ya no vamos a utilizar Excel. Ustedes directamente pueden hacer a mano. No se compliquen haciendo esto que yo voy a hacer a mano directa. Quieren hacer alguna vez. En este caso también hay algo que considerar. Esto nosotros tendríamos que haber hecho en un programa y el programa se llama SPSS. Pero ya les dije el primer día de clases que eso se instala, no está liberado. Yo ya había pedido a la facultad para que me generaran un link para que se les pueda enviar a ustedes y utilicen con una licencia porque
no está liberado no está liberada la licencia. Me dijeron que iban a mandarme, pero hasta ahora no me mandaron. Entonces, por eso es que vamos a hacer así a manoplas. Si yo quería hacer en SPSS, tendría que tener los resultados de las muestras. Y acá me dice, por ejemplo, se tomó una muestra de 50, lo que yo tengo que tener como números, por decirlo, es cable 1, no sé, era de 1750, cable 2, 1810, cable 3, 1800, cable 4, 1600, cable 5, no sé, así. Entonces teníamos que tener ese y eso es lo que teníamos que procesar para ver cuánto me daba su media, que era fácil también. Era fácil en verdad, podía haber hecho inclusive con otra cosa que considerar, cuando estoy trabajando con distribución normal, mi n tiene que ser mayor a 20. En este caso, mi n es 50. Si n es menor a 20, tengo que hacer el mismo procedimiento, pero con otra distribución. Por eso es que les decía también al principio que yo tengo que saber el fenómeno y tengo que saber las cosas que tengo para poder acercar o para poder decir que se asemeja o vamos a utilizar tal o cual distribución. En este caso me dice una muestra de 50, entonces justamente acá ya no está dentro de es menor a 20, es mayor a 25 o es mayor a 20, entonces es una distribución normal. Bueno, entonces vamos a empezar a sacar los datos y fíjense lo que vamos a hacer. Datos. Sí o sí tienen que sacar datos porque de lo contrario no van a poder trabajar. Entonces me dice, las tensiones de ruptura, algo que yo ya sé que ocurría antes. Entonces me dice, tienen una media. Media significa promedio. Entonces, ¿qué voy a tener que decir? Y voy a tener que decir entonces que ese es mi mu, que es mi parámetro mu. ¿Qué es mu? Y mu es esta U con su colita al revés. ¿Es igual a cuánto? A 1800 libras. La unidad de medida que tiene, ¿por qué? Porque yo voy a hacerlo en forma aritmética y ahí no vamos a considerar las unidades de medida. Inclusive les había dicho ya que justamente para usar la tabla Z necesitamos tener esos números ya sin dimensiones, o sea, sin unidad de medida. Ya son adimensionales, le decimos a esto cuando no tiene unidad de medida. Entonces, mu es igual a 1800. Fíjense también algo muy importante. Fíjense que en la primera parte no me dice nada de muestra. Después recién me empieza a hablar de, para ello se toma una muestra. Entonces eso significa que todo lo que tengo como dato antes de que me exprese la palabra o aparezca la palabra muestra, entonces es poblacional, sin ningún tipo de dudas. Bueno, la desviación típica me dice. La desviación típica, ya les mostré también que vamos a utilizar sigma, que está por acá. Acá está sigma. Fíjense, sigma. Si quieren usar este editor de ecuaciones, pueden usar, que es la misma que ya estábamos viendo la vez pasada en Excel. Algunos hacen inclusive así y queda mucho mejor. Entonces, sigma es igual a 100 libras. Ahí está. Ahora, ¿qué me dice el problema? Se desea comprobar si un nuevo proceso de fabricación aumenta dicha tensión. Entonces, esa es para nuestra hipótesis. En este caso, ¿qué más me dice? Se encuentra que su media de ruptura es de 1850. Entonces, se tomó una muestra de 50 cables. ¿Qué es ese 50? Ese 50 para mí es mi N, que es el tamaño de la muestra. Ahí está, tamaño de la hablado también de muestra la vez pasada que estábamos usando esta tabla de observaciones. Y se encuentra que es su media. Entonces, esa es la media muestral. Y la media muestral lo simbolizamos con esto. Está acá acento. Si alguien me está siguiendo, entonces para que sepa y si no, entonces para que vaya escribiendo en su hoja. X raya es igual a 1850. Fíjense cómo se hace X raya. Esa raya jamás iba a poder poner ahí arriba por decirlo. ¿Y qué más me dice? Se puede afirmar la mejoría del proceso y nivel de significación. El nivel de significación simbolizamos con la letra alfa. Y es igual a 0,01 o 1%, como quieran. Ahí está. Ya tengo todos los datos. Ahora voy a empezar entonces a hacer qué cosa. Voy a tener que seguir mis pasos que tengo que seguir para llegar al resultado final. Y son esos 6 pasos que les había presentado en la primera parte. Bueno, entonces, lo primero va a ser establecer hipótesis. Establecer
hipótesis. De ahí o ahí nace nuestro problema. Entonces, ¿qué vamos a decir? Y en este caso, nuestra hipótesis nula es lo que es hipótesis nula. Tengo así, la hipótesis nula, que es con el cerito así, es igual a ¿cuánto? O en todo caso, voy a poner 2 puntos y ¿cuánto va a ser? Acuérdense que en nuestra hipótesis nula nosotros tenemos que poner nuestro parámetro. Las hipótesis se hacen en base a los parámetros, no se hacen en base a los estimadores o en base a los estadísticos. O sea, en este caso, entre mu y sigma, ¿quién es parámetro? Y es parámetro mu. ¿Por qué? Porque ese es poblacional. Entonces, en la hipótesis, cuando hablamos de establecer hipótesis, entonces tiene que ser en base a la media, que en este caso es 1800 y que es poblacional. Acuérdense que la distribución que nosotros estamos trabajando es una distribución de tipo normal. O sea, voy a poner acá su nombre para que se acuerden. Distribución muestral de medias. O le voy a poner así. De hipótesis para la media. Así le voy a llamar, porque después vamos a encontrar proporciones más adelante. Entonces tengo que saber con qué estoy trabajando. ¿Y por qué con media? Porque nuestra media es el que manda en este caso para nuestra hipótesis. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Que mu es igual a 1800. Es igual a 1800. Mu. Acá no le puse mi mu. Mu. Acá está. 1800. Ahora, va a depender de ustedes si ustedes quieren escribir qué significa mu es igual a 1800. ¿Qué es lo que nos dice el problema? El problema nos habla de un proceso de producción. Fíjense que acá me dice, se puede afirmar la mejoría del nuevo proceso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros... En la hipótesis nula vamos a decir que el nuevo proceso sigue siendo igual al anterior, por decirlo. O sea, no cambió nada, es lo que estoy diciendo en términos cristianos acá. En la hipótesis nula nosotros tenemos que tenemos que sostener lo que me está diciendo el problema. Entonces el problema en este caso, en la hipótesis nula me dice que el nuevo proceso sigue siendo igual al anterior o al proceso anterior. Y en la hipótesis alternativa es lo que yo ya voy a hacer, eso que me dice el problema. Y no hay problema con eso. Yo escribo para que después cuando concluyamos sepan de dónde tomarnos o agarrarnos para concluir. Y entonces en la hipótesis alternativa que utilizamos H sub 1, entonces ¿qué vamos a decir? Y acá acuérdense de lo que les dije. Hay dos cosas que me dice acá que va a ser mayor. Por un lado, se desea comprobar si el proceso de fabricación aumenta dicha tensión. Entonces aquí está la primera palabra clave, aumenta. Y después en la pregunta también se dice la mejoría. Y la mejoría para nosotros es de que aumente, en este caso, la medida de tensión, las tensiones de ruptura, por decirlo. Entonces ahí es en donde yo voy a decir entonces que mu, parece así de miau. Que mu entonces es igual a ¿cuánto? Mu, acá está. Entonces va a ser mayor ¿a cuánto? A 1800. Acuérdense que no puedo poner acá ese 1850 porque trabajamos con muestras. Entonces, ¿qué pasó acá? Y acá también ustedes pueden hacer ese análisis. Yo encuentro que anteriormente era 1800. Ahora que hice la muestra de 50, obtuve 1850. Entonces yo digo, mira, che, este aumento. Entonces, por ese lado yo puedo decir también eso. Aunque eso no es concluyente. El que concluye, en verdad, es la pregunta del problema. Entonces, ¿qué voy a decir acá? El nuevo proceso mejorado. ¿Qué es lo que mejoró? Y la tensión de ruptura no se algo por el estilo. El nuevo proceso ha mejorado. ¿Por qué? Porque fíjense lo que nos dice en la pregunta. ¿Se puede afirmar la mejoría del nuevo proceso? Entonces, el nuevo proceso ha mejorado. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros? Queremos saber con cuál nos quedamos.
o con la hipótesis nula o con la hipótesis alternativa. Si aceptamos la hipótesis nula, entonces no hay evidencia significativa estadísticamente que diga que haya mejorado algo. Entonces aceptamos la hipótesis nula. Ahora, si se rechaza, existe evidencia estadística para suponer o para indicar que el nuevo proceso ha mejorado. Bueno, entonces eso es lo que queremos hacer. Ahora, en el paso B, entonces era establecer hipótesis, establecer nivel de significación. Nivel de significación. En este caso, el problema ya me dice mi nivel de significación. Y fíjense cuánto es mi nivel de significación. Es 1%. Pero acá vamos a hacer algo más. Algo más vamos a hacer. ¿Y qué es lo que mi nivel de significación es 1%? Si el problema no me dice nada, es 5%. Ya les dije también eso. No me vayan a decir después ahora, no sé, en el examen o en cualquier tarea les pongo y me dicen, profe, pero este no tiene nivel de significación. Chicos y chicas, les estoy diciendo en el primer día de clase que si no aparece es 5%. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo voy a saber acá? Ya voy a poder tener mi Z de la tabla. ¿Por qué? Porque ya tengo las dos informaciones que necesito. ¿Cuáles son? Voy a poner así una flechita acá. Así. Y entonces ahí voy a poner mi Z de la tabla. Y voy a mirar entonces en la tabla. Acuérdense algo. Ya tengo que mi nivel de significación es del 1% y ya tengo que es de una cola. ¿Por qué es de una cola? Porque mi hipótesis alternativa me dice mayor. Y si es mayor, entonces nuestra zona de rechazo está hacia la derecha. Entonces yo puedo mirar la tabla en esas dos condiciones. Acá está nuestra tabla que estaba en la presentación también. 1%. Y es de una o de dos colas y es unilateral. Entonces acá está Z de la tabla para unilateral es 2.33. Y vamos a tomar el que es positivo. ¿Por qué? Porque nuestra zona de hipótesis alternativa es mayor. Entonces eso significa que va a ser hacia la derecha del 0. Entonces vamos a poner aquí que es 2.33. 2,33. Y después vamos a ver para qué sirve esto. Ya está entonces nuestro tercer paso. Ahora vamos a hacer nuestra C, que es estadístico de prueba. Estadístico de prueba. Así. Estadístico de prueba. Ahí. Ahí está. Bueno, entonces ahí vamos a cargar nuestra Z calculada. Y aquí era nuestra Z calculada igual. Esto pueden tener después como formulario, no hay problema. Yo no le voy a decir tienen que saber de memoria porque sí, porque sí. Bueno, aquí es igual esto. Me dice la formulita que es igual a X. ¿De dónde yo sé eso? Y ya les presenté en la presentación, vale la redundancia. X raya menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Entonces voy a poner ahí otra vez un cociente sobre sigma sobre raíz de n. De esta fórmula es en donde nosotros sacamos también para saber el tamaño de una muestra. Justo de esta formulita es que se saca eso. Alguna vez si hacen eso se van a acordar de mí. Eso presentado aquí, ¿se acuerdan? Acá está. Estadístico de prueba, Z calculada, X raya menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Acá me falta mi raíz de n. Este sigma sobre raíz de n es lo que le llamamos error en estadísticas. Error. Error. Por eso alguna vez sí, ahora va a haber seguramente muchos estudios por ahí con campañas electorales y van a fijarse, por ejemplo, que siempre que se presentan los resultados viene o trae lo que se llama una ficha técnica. Y en esa ficha técnica están todas estas historias, cuánto fue su nivel de significación, cuánto fue la muestra, en qué periodo se tomaron, en
forma parte de una ficha técnica. Bueno, entonces esto es lo que vamos a calcular. Nosotros ya tenemos todito. ¿Y cómo tenemos todito? Porque ya habíamos sacado en los datos. Entonces, fíjense. Aquí tengo mis datos. Voy a achicar para que pueda ver completo. Entonces, fíjense. X raya, 1850. 1850. Esa rayita. Ahí, un ratito. 1850. Menos mu. ¿Mu cuánto vale? Sigma. ¿Cuánto vale sigma? Sigma vale 100. Fíjense ahí. Sobre raíz de n. Acá estoy haciendo mal. Es raíz de n acá. Acá es solo sigma. Sigma y raíz de n. Un ratito voy a corregir esto. Acá es solo sigma. Y abajo es lo que necesito raíz. Y acá entonces le introduzco mi raíz. Acá tengo esta raíz. Puedo llevar allá. Y este es raíz de n. Eta. Bueno, entonces esa es mi fórmula. Sobre raíz de n. Entonces voy a cambiar, le voy a poner este así mismo. Ahí está. Entonces sigma viene a ser ¿cuánto? Es 100 dividido raíz de n, y raíz de n es 50. Calculen esto en sus calculadoras y a ver cuánto les da. Es igual. 1850 menos 1800 dividido raíz 100 sobre raíz de 50. Cierran paréntesis, es igual. Y les da 3,53. 54 si redondeamos. Fíjense si les da así. 1850 menos 1800 es igual. Dividido, ahora en paréntesis, 100 sobre raíz de 50. ¿Les da así, chicos? Háblenme o callen para siempre. Sí, profe. 3,54. Vale. Bueno, entonces ahí tenemos nuestra Z calculada. Ahora vamos al siguiente paso. La D, que es establecer región crítica. Región crítica. Yo no les muestro esto en términos, no complica mucho, entonces directamente hacemos así. Fíjense, voy a traer de acá, esta es mi curva normal, y llevo acá arriba para usar. No puedo hacer en tiempo real porque no tenemos el... Ahí está. Entonces, aquí es lo que voy a trabajar. ¿Y qué es lo que veo acá en este gráfico? Y veo ya las dos cosas que yo necesitaba de alguna forma mostrar. ¿Qué es lo que tengo? Tengo en el medio, está mi 0. Este es 0. Este es 0. Nosotros aquí ya tenemos nuestra parte de la hipótesis nula que me dice que es mayor. Entonces, si me dice que es mayor, acá tengo mu es mayor a 1800. Entonces, referencialmente pongo un mayor hacia la derecha. ¿Significa para qué eso? Porque acuérdense que tenía mi alfa, que es mi error, y toda la demás era mi alfa, que era 1 menos alfa, que era nuestra zona, nuestro nivel de confianza. Bueno, entonces colocamos referencialmente en algún lado eso. Voy a poner inclusive así más grande para que se den cuenta después de algo. Voy a poner así, ahí. Y entonces, este lado que tengo de la colita es lo que voy a marcar. Voy a marcar así. Voy a marcar así con rayitas. No tengo acá para que pueda hacer con... Si usaba Corel, capaz que sí. Pero no quiero entrar en esas cosas. Ahí está. Si yo rayo allí, esta partecita estoy rayando, inclusive puedo rayar mucho más,
ahí estoy diciendo que es mi zona de rechazo. ¿Y qué significa la zona de rechazo? Que si caía ahí mis números que ya tengo, entonces tenía que rechazar mi hipótesis. Entonces, a ver, voy a poner un poco más de color. Así. Insertar. Formas. Ahí. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? La raya que yo tengo acá es mi z de la tabla. ¿Se acuerdan nuestra z de la tabla? Entonces me está diciendo que el límite entre la zona de aceptación y la zona de rechazo viene a ser mi z de la tabla. ¿Qué es esa raya que tenemos en el medio? Esa raya que tenemos en el medio es el 0. Entonces, de ahí es donde yo puedo también ubicarme en el gráfico. Este es 0. Entonces voy a poner acá. A ver, ahí abajo, un poco más abajo. Creo que ya va a pasar. Voy a mandar todo a la otra página para que pueda trabajar bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que veo acá? Este es mi 0. Ese es el 0, el que está en el medio mismo. Ahora, ¿qué más tengo? La raya que acabo de hacer ahora, esa es mi z de la tabla. Entonces voy a poner acá, z de la tabla. Y ahí se van a dar cuenta de lo que estoy queriendo mostrarles. Z de la tabla. Z de la tabla es igual a, y me daba 2.33 y no me... acá está, 2,33 positivo. 2,33. ¿Dónde está 2,33? 2,33 es justito acá en mi raya. Este es, a ver, un ratito más llevo este 0, necesito ahí en el medio, y esto traemos un poco más acá. Ahí está. Entonces, este lado que no tenemos nada, esta parte que está liberada, es la zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces vamos a decirle ahí, zona de aceptación, solamente voy a poner así, zona de aceptación, o inclusive más adelante cuando ya tenemos práctica, le podemos decir directamente ZAEH. O sea, zona de aceptación ¿de qué? De la hipótesis nula. Eso es lo que puedo poner. En este caso, como es primera vez, entonces voy a poner zona de aceptación. Cuando yo digo zona de aceptación es de la hipótesis nula. Zona de aceptación de la hipótesis nula. Así. Entonces, ¿quién es mi zona de aceptación de la hipótesis nula? Toda la parte que queda sin rayar. Esa parte que rayamos es nuestra zona de rechazo. Entonces, por eso es que le ponemos también distintivamente así. Entonces, ¿cuál es nuestra zona de aceptación? Nuestra zona de aceptación es la que queda liberada ahí. Entonces, vamos a ponerle ahí una flechita o algo por el estilo para que podamos entender eso. Sin línea. Voy a poner acá una flecha para indicar de que toda esta parte es nuestra zona de aceptación. Esta parte. Inclusive ya cuando sé que este es 0, yo puedo poner así nada más. Y mi zona de rechazo de la hipótesis nula, o sea, si cae en esa parte, entonces es del otro lado. Entonces acá voy a poner zona de rechazo o de no aceptación. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que íbamos a hablar de esa forma? Zona de no aceptación o zona de rechazo de la hipótesis nula. Esto ahora es lento porque estamos entendiendo primera vez. Después ya es más rápido. Entonces ahí tengo mi zona de rechazo de la hipótesis nula. Ahora, ¿cómo yo sé que voy a aceptar o voy a rechazar? Y voy a mirar entonces mi z calculada. ¿Por qué? Porque esa z calculada es lo que me dice en dónde va a caer. ¿Qué me dice mi zona, mi z de la calculada? Me dice 3,54 y tengo que ubicar dónde está aquí 3,54. ¿Está en la zona de aceptación o está en la zona de rechazo? Acuérdense que esta raya que tengo acá me está diciendo que es 2,33. Entonces, este es 0, este es 2,33. Va a estar hacia la derecha o hacia la izquierda mi 3,54. ¿Dónde? Derecha. Derecha, o sea, en la zona de rechazo. Y ahí le vamos a poner también entonces para indicar de que ahí está nuestra z calculada. Entonces voy a poner así. Es referencial, no necesita usted
a veces le va a salir un 7, un 8 y no hace falta que hagan 7, 8. Esto es referencial. Entonces voy a poner aquí con otro color para indicar de que ahí está entonces mi Z calculada. Y ahí fíjense también que ya veo gráficamente en dónde está mi Z calculada. El límite entonces entre lo que sería en este caso la zona de aceptación y la zona de rechazo viene a ser cuál o quién, y viene a ser justamente la Z de la tabla. Y la Z calculada es lo que tenemos que buscar en dónde se encuentra. Entonces 3.54. Así. Voy a poner un poco más acá. Ahí. Y llevamos ahí. Entonces acuérdense, en este caso, el primero, la Z tabulada, entonces le corresponde a esto. Inclusive, no sé, ustedes que están haciendo a mano esta Z del estadístico de prueba, entonces pueden poner en algún lado donde quieran. Inclusive acá, debajo de cada uno, pueden poner también sus numeritos. Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Como nuestra Z calculada cayó en la zona de rechazo, entonces, ¿qué vamos a tener que decir? Que nuestra hipótesis nula se rechazó o que no se aceptó. Y entonces a ese le decimos una letra E y ahí hablamos de se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Y ahí voy a escribir si se aceptó o no. ¿Por qué? Porque yo acabo de ver ahora gráficamente que se rechazó. Entonces eso es lo que tengo que escribir acá. Entonces, se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Es nuestro siguiente paso. Y ahí entonces vamos a escribir. Se rechaza, o en este caso puedo decir también, no se acepta la hipótesis nula. Y ahí vamos a hablar en términos de desigualdad. Si saben de desigualdad es perfecto. Si no saben, si me ponen no se acepta o se acepta, yo ya soy feliz. ¿Por qué? ¿Y qué va a pasar acá? Fíjense, la Z calculada es mayor que la Z tabulada. Si yo hacía al principio eso que les había dicho, que no les voy a mostrar porque les voy a confundir, que son estos que está aquí, fíjense, aceptar hipótesis nula, si Z es igual a no sé qué cosa, entonces eso es lo que no quiero joderles con eso. Entonces le voy a poner acá, no se acepta la hipótesis nula o se acepta la hipótesis nula, nada más ustedes ponen y con eso ya es suficiente. ¿Por qué? Porque ya, como yo estoy explicando, entonces yo necesito ponerles esto de la forma como tiene. Porque Z calculada, Z calculada, que es igual a ¿cuánto? Que es igual a 3,54 es mayor, acá es donde patinan siempre, es mayor a ¿cuánto? A la Z tabulada, que es 2.33. ¿Y esto a qué es igual? Es igual a la Z tabulada o la Z de la tabla. Z tabulada o Z de la tabla. Ahí está. Esto porque ven que la Z calculada es mayor, inclusive se ve eso también acá, no en forma gráfica. ¿Cuál es mayor entre 3,54 y 2,33? Y 3,54 es mayor. Entonces, ahí está. Y entonces en nuestra F, que es ya el paso final, vamos a hablar entonces de conclusión. ¿Y qué le vamos a decir al Señor que nos mandó a hacer esto? ¿Qué era que había dicho el Señor? Y acá fíjense también, nosotros estamos diciendo, en la hipótesis nula sostuvimos que el nuevo proceso sigue siendo igual al anterior. Ahora, hipótesis nula. Entonces, si esto se rechaza, ¿qué es lo que voy a tomar como cierto, por decirlo? Y voy a tener que tomar como cierto mi hipótesis alternativa. ¿Y qué estoy diciendo en la hipótesis alternativa? Que el nuevo proceso ha mejorado. Inclusive ustedes pueden poner también así. Yo suelo poner de esta forma. Por ejemplo, digo, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, si yo rechazo, que le voy a poner así, entonces, ¿qué tomo como válido? Y tomo como válido que el nuevo proceso ha mejorado. Y entonces a eso le pongo como una crucecita de bien. Entonces, ¿dónde está el bien acá? Puedo usar este. Este en verdad es signo de radical, pero yo puedo ver de que ese, por ejemplo, le estoy diciendo muy bien. Si estoy corrigiendo a mano algo por el estilo. Rechazo la hipótesis nula, entonces esto para mí no sirve. O sea, significa que
no es cierto esto. Inclusive puedo poner así en rojo, algo por el estilo. Y que voy a decir que el nuevo proceso ha mejorado. ¿Y qué puedo hacer? Y puedo poner, por ejemplo, esto en verde. ¿Por qué? Porque esto es lo que manda ahora por decirlo. Si quieren hacer si ya entendieron cómo se hizo, entonces no hace falta ni jugar con esto. Ahora sí tenemos que concluir. ¿Y qué tenemos que concluir? Entonces voy a decir, ya les indiqué también, con estos datos se podría indicar que existe evidencia estadística para suponer que el nuevo proceso ha mejorado. Eso implica que, entonces, por el estilo, la respuesta, no sé qué me decía, que entonces ya es mayor en este caso. Ha mejorado con, y ahí tengo que hablar de los dos parámetros que le dio origen, que n es igual a 50 y que alfa es igual a 5%. ¿Por qué tengo que poner eso? Porque si son diferentes, puede cambiar la idea de aceptación o de rechazo. Es igual a 0,01. Y ahí termina entonces mi problema. Con estos datos se podría indicar que existe evidencia estadística para suponer que el nuevo proceso ha mejorado 1%. Y es lo que veo también. ¿Ven? Entonces, así como les dije al principio, parece difícil, no es difícil, solo que es la primera vez que estamos viendo, entonces ese puede ser un problema. Pero práctica, práctica y ahí entonces no vamos a tener problema después. Bueno, ¿alguna consulta, cuestión? ¿Algo que no entendieron, chicos? ¿Mm? Hola. A ver qué me dicen. ¿Cómo les quiero pegar cuando están así? ¿Qué es ejercicio, Pablo? Decime. ¿Qué es lo que querés preguntar? ¿Ejercicios? Sí. Pablo Castillo. Tarea tenés tu trabajo práctico que tenés que hacer y que te sirve como, eh, como para que hagas tu examen. Esto no entra en el examen parcial. Y los ejercicios vamos a ir viendo a medida que desarrollamos. O sea, de hoy en 15 días vamos a tener que mirar otra vez esto. Aquí está el Pero, siguiente ejercicio. Sí. una consulta referente al primer ejercicio que estuvimos dando, no varía mucho el planteamiento, ¿o sí? Del examen. No, no, ¿O en no, dónde? de esta clase de ahora. Esta que estamos haciendo ahora. Sí. O sea, lo que va a variar va a ser siempre, aquí lo que va a variar siempre. O sea, aquí, lo que ya hicimos. Vamos a hacer el siguiente, por lo menos el planteamiento y después les dejo ahí. Acá lo que va a cambiar siempre, acá, donde dice mayor. Este es el secreto. Si acá el secreto ustedes se dan cuenta y ya no tienen problema, entonces esto es lo que hace todo. Después los otros son todos mecánicos. A ver qué nos dice el segundo ejercicio. El segundo ejercicio también está acá. Yo de hoy en 15 les voy a enviar después el ejercitario, así como solemos hacer para que tengan con ustedes. En este caso era porque teníamos que hacer sí o sí juntos. Bueno, vamos a leer un poco el siguiente a ver qué nos dice y por lo menos planteamos así como les digo. Bueno, dice el número 2 y acá atiendan bien porque hay algunos secretos que solamente se dilucidan en clases. Si no entran a clase y no ven las presentaciones, no van a poder hacer. Inclusive, fíjense que, por ejemplo, estos sí hacen así sin que hayan realizado, hayan escuchado la presentación, no van a poderlo hacer para empezar. Le van a mirar así y no hay tan expedito que les pueda ayudar en ese momento. Bueno, a ver, ¿qué nos dice? Vamos a usar los mismos indicadores que tenemos aquí para ir sacando los numeritos y planteamos entonces. A ver, ¿qué nos dice el número 2? Una compañía controla su proceso de producción. Algo muy importante que me olvidé de decirles.
Esto se usa muchísimo, muchísimo se usa en temas que tienen que ver con ingeniería industrial, por ejemplo. Ahí es donde se usa mucho porque ahí es donde se hace, por ejemplo, el control de calidad y todo lo que sea. Y el control de calidad se hace en base a una muestra. Entonces, estos se usan ahí. Capaz no a mano así resolviendo Z es igual a tanto. Ya en la realidad ya viene todo sistematizado, pero esto es lo que está por detrás. Una compañía controla su proceso de producción de tal forma que se pone en bolsitas un promedio de 20 gramos de producto químico. Entonces, fíjense, no me habla de nada todavía, demuestra nada. Entonces, yo ya tengo como sabido de que el promedio de las bolsitas, entonces me dice que es 20 gramos. Entonces, ¿qué vamos a poner? Entonces, lo que estoy teniendo es mío, 20 gramos. Que le jodió la vez pasada a esa chica tan linda que murió porque le puso 2 gramos y había sido no podía, no se tenía que consumir de esa forma. Entonces, ¿por qué? Ahora, fíjense lo que me dice. El proceso se detendrá cuando el promedio no es de 20 gramos. Imposible. No es de 20 gramos. Se tomó una muestra aleatoria de 36 bolsitas. Entonces, una muestra de 36, entonces esa viene a ser mi N, que es mi tamaño de la muestra. Se tomó una muestra de 36 y el promedio muestral, acá sin duda alguno me está diciendo ya promedio muestral, resultó ser de 19. ¿Debe pararse el proceso y ajustarse? La desviación normal es de 2 gramos. Entonces, desviación es esto. ¿Se acuerdan que le llamamos desviación típica, desviación estándar o desviación normal? Entonces, lo que me está dando como dato es sigma, que es 2 gramos. Y el nivel de significación es del 5%. 5%. O le puedo poner también 0,05. Así. Estos son los que tengo como datos. Ahora, ¿qué me dice el problema? Me dice que hay una cosita que se pone en una bolsita, una cosita en una bolsita. ¿Qué es la cosita? La cosita es el producto químico que se presentan en bolsitas. Entonces, ¿cuánto tiene que dar en promedio? Y acá fíjense también algo. Una vez se le antojó que cuando van, por ejemplo, a comprar algo del súper y, no sé, compran así paquetes de arroz, de fideo, de azúcar, wow, se van a ir a sus casas y van a ir a estar pesando si efectivamente lo que dice en la etiqueta está pesando. Eso es lo que me está queriendo también decir en este tema. Inclusive más adelante en otros ejercicios vamos a decir también, por ejemplo, ¿debe la Secretaría de Defensa del Consumidor, no sé, cerrar o levantar algún acta o alguna sanción a esto porque encontramos de que no se está cumpliendo lo que tiene que cumplirse, algo por el estilo? Entonces, eso es lo que se hace también. Entonces, vamos a poner nuestra hipótesis, a establecer hipótesis. Hipótesis. Entonces, ¿qué vamos a decir en nuestra hipótesis nula? En la hipótesis nula vamos a decir que mu es igual a 20. Ese mensaje que recibí puede ser un mensaje malo, les cuento. Ya les conté lo al principio en qué situación me encontraba. No quiero ni leer siquiera. Mu es igual a, acá 2 rayas. Mu es igual a 20. Entonces, ¿qué vamos a decir? Y vamos a decir entonces que en una compañía controla de tal forma que se pone en bolsitas un promedio de 20 gramos de producto químico. Entonces vamos a decir ahí que las bolsitas es de 20 gramos. ¿Y qué vamos a decir en la hipótesis alternativa? Y acá es en donde quiero que se den cuenta de algo. Cuando nosotros trabajamos con muestra,
no podemos ser tajantes en el sentido de decir, sí vamos a aceptar, sí vamos a rechazar, sí esto es así, sí vamos a parar. No podemos. Necesitamos más evidencias en el sentido de, si hago de esta forma, por ejemplo, en el anterior, que me decía se rechaza, yo puedo hacer qué cosa, puedo levantar mi tamaño de la muestra, puedo hacer que mi nivel de significación sea más baja inclusive, entonces ahí puede cambiar la historia. Por eso es que tengo que ser muy y demasiado que aceptar o rechazar nomás porque sí. Entonces, ¿qué es lo que me dice el problema? El problema me dice, el proceso se va a detener si el promedio no es de 20. ¿Y qué fue lo que nosotros encontramos en la muestra? Encontramos de que es de 19. ¿Qué es lo que yo voy a decir? Ah, bueno, entonces vamos a tener que decir que es menor o que ha disminuido. Pero hay una cosita en la pregunta y me dice, ¿debe pararse el proceso y ajustarse? Entonces, ahí me está diciendo que tengo que ser cauteloso a la hora de que voy a decir si es mayor o menor. El de ser en términos de probabilidad para en términos de estadística para nosotros es de que mu sea diferente a 20. ¿Y qué es lo que decimos cuando es diferente? Estamos diciendo que entonces puede ser que sea mayor o puede ser que sea menor, pero yo no cometo el pecado de decir ya directamente, porque yo encontré que es 19, entonces que va a ser de esa forma. Entonces vamos a decir acá. Inclusive fíjense que vamos a reformular también nuestra hipótesis después en base a esto que acabamos de saber. Hipótesis nula, entonces, ¿qué digo? Que mu es diferente. Cuando me dice, ¿debe algo parar o seguir de esa forma? Entonces tenemos que hablarnos en términos de diferente. Es diferente a 20. Entonces, ¿qué voy a decir? Si es diferente a 20, si yo me estoy diciendo en la hipótesis nula que las bolsitas del producto químico es de 20 gramos, entonces acá yo estoy diciendo que las bolsitas del producto químico es diferente a 20 gramos. Entonces, ¿qué es lo que trae también como consecuencia eso? Que las máquinas necesitan parar y ajustarse, por decirlo. ¿Por qué? Porque puede ser que esa máquina, por ser ya viejita o lo que sea, entonces está perdiendo efectividad. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir acá? Que las bolsitas del producto químico no es de 20 grados, 20 gramos. Las bolsitas del producto químico no es de 20 gramos. Ahí yo no estoy diciendo que es mayor ni menor. Entonces, el proceso debe parar y ajustarse. Ajustarse significa a lo que sería en este caso las máquinas. Eso es lo que voy a decir en la hipótesis. No sé si entendieron más o menos. Entonces, cuando me dicen la pregunta, ¿debe el proceso ajustarse o debe el proceso pararse? Entonces yo tengo que ser cauteloso y decir diferente, que puede ser mayor a 20 o menor a 20 en este caso. Bueno, y a partir de ahí entonces ya nos vamos a la segunda, que es establecer nivel de significación. ¿Qué vamos a decir en el nivel de significación? Ya tenemos que alfa vale 5%. Entonces, alfa es igual a 0,05. Y ahí entonces yo ya puedo mirar z de la tabla para ver cuánto le va a corresponder. Entonces, z tabulada o z de la tabla es igual. Y vamos a ver, ¿de qué tipo va a ser mi cola en este caso? Mi cola, demasiado fue pasar. ¿De qué tipo va a ser en este caso mi test? ¿Va a ser uni o bi? Y fíjense, me dice diferente. Si es diferente, ¿se acuerdan de esto? Acá en este caso, ¿se acuerdan que si es diferente es de dos colas? Acá está, diferente, dos colas. Entonces es de dos colas. Si es de dos colas es bilateral. Entonces voy a mirar nivel de significación 5% para bilateral y acá está 1,96. Y ahí sí voy a usar más menos. ¿Por qué? Porque van a estar los dos lados en el gráfico. Entonces va a ser más menos 1,96. Ahí. Y hacemos nuestra Z normal. Ahora, entonces va a ser lo que estamos haciendo. Entonces aquí va a ser calcular
estadístico de prueba. Entonces, mi estadístico de prueba, tenemos aquí, vamos a copiar de ahí que va a ser más rápido. Todo esto que tengo aquí. Vamos aquí, aquí estamos. No quiero con números, señor mío y Dios mío. Ahí está. Bueno, entonces vamos a cargar los datos de acuerdo a cómo nosotros tenemos. Nuestra X raya era 19. Mu, 20. Sigma, si no me equivoco, era de 2 gramos. Si no me equivoco, tomamos 36 muestras. 36. Si se fijan acá, vamos a mirar. Ahí en los datos. X raya 19, mu 20, sigma 2 y raíz de 36. Ahí está. Bueno, entonces calculamos cuánto nos da esto. 19 menos 20 dividido 2 dividido 6. Y me da, si no me equivoco, menos 3. ¿Por qué? Porque en nuestra tabla tenemos 2 ceros. Corroboren si está correcto eso. Sé que me van a hablar, entonces Sí, espero. profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahí está, menos 3. Ok, ahora entonces, ¿en qué letra ya estábamos? D. Entonces es igual a establecer región crítica. Región crítica. Y ahí tenemos que poner nuestra curvita. Esta curva es una locura. Esta curva nos hace todo en esta vida. La campana de Gauss. ¿Cómo ese loco ha hecho eso? Y esa tiene un modelo estadístico rarísimo en su modelo. Bueno, entonces aquí vamos a tener que trabajar con 2 colas. Entonces voy a poner así, insertar formas, así, y 2 colas. Un lado, voy a poner así, con este ahí, y del otro lado también. La misma medida, así. Bueno, ¿qué ocurre acá? Siempre nuestra cola hacia la derecha y hacia la izquierda, entonces tiene que estar pintado. Tiene que estar pintado. ¿Y qué significa esta pintura? Significa que se rechaza. Así. El semestre pasado tenía una chica que, ustedes saben que era una locura su trabajo así. Ella, no sé, parece que se dedicaba a eso nomás. Me mandaba así como si fuera que había hecho un diseñador gráfico eso. Y esto en diseño se hace rápido, solo que mi computadora no tiene una capacidad tan así elevada y se quiere colgar cuando trabajas con programas muy pesados, porque Corel es muy pesado. En la oficina sí uso sin problema porque yo hago diseños de... Miraron los estudios o las investigaciones que yo hago y están editados todos. Esas ediciones también lo hago yo. Así como se dice en los libros, edición al cuidado del autor, no sé qué. Así. Bueno, ahí está entonces. ¿Cuánto va a ser nuestro límite? Y eso es lo que acabamos de obtener con nuestra, o sea, lo tuvimos con la Z de la tabla, que es 1,96. Entonces, voy a poner acá que esto es igual a 1,96 negativo por un lado. Este es menos 96. Y el otro, esto que tengo acá, es 1,96 positivo. Así. Este entiende que es así. Entiende que le puse... Ahí está. 96. Este es 1,96, este es 1,96. Se rechaza hipótesis nula. Se rechaza hipótesis nula. Se acepta hipótesis nula. Eso es lo que voy a hacer acá. Entonces voy a colocar así como les puse aquí para que quede así todo chetito y llevo acá.
Así. Y mi zona de aceptación, que inclusive no puedo poner ahí porque me va a... Tengo que poner hacia el fondo, no sé qué, algo por el estilo, y mandar al fondo. Entonces, este es mi zona de aceptación. Toda esta parte. Ahí se quebró esto porque se fue por... Sacar nomás y después le voy a poner ahora para subir porque me va a joder el tiempo esto. Y ustedes ya no quieren saber nada. Bueno, así. Entonces, este es zona de rechazo, zona de rechazo, zona de aceptación. Y ahora voy a mirar dónde cae este menos 3. ¿Dónde cae menos 3? ¿Zona de aceptación o zona de rechazo? Fíjense, este es 0 izquierda, 0 derecha. ¿Dónde cae? Derecha, izquierda. ¿Aceptación o rechazo? Y Izquierda. mi 3 izquierda. Y en la zona de rechazo. ¿Sí? Es 0 y esto se está yendo hacia el infinito negativo. Entonces, por aquí más o menos referencial, así como ya les dije. Referencial ahí. Y entonces ahí ubicamos eso que acabamos de mirar, que es menos 3. Menos 3. Y ahí entonces, ¿en dónde cayó? Y cayó en la zona de rechazo. Esta es zona de rechazo. ¿Y qué vamos a decir entonces? En la letra E, ¿se acepta o se rechaza? ¿Y qué vamos a rechaza? Porque se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Y vamos a decir, se rechaza porque, y ahí puedo hablar de varias formas, porque z calculada en este caso va a ser menor que 1,96. ¿Por qué menor? Porque acuérdense que si estamos trabajando con números negativos, a medida que se aleja del 0, el número va siendo menor. Entonces voy a decir, porque z calculada, ustedes, así como ya les dije varias veces, si no saben hacer este tema de desigualdad, entonces dejan ahí y ya no se quebrantan después. Porque a veces o quieren hacer y no saben y se equivocan en tonterías. Entonces es menor. Ese es lo que es el problema. ¿Cuándo es mayor y cuándo es menor? Y entonces teníamos que ir otra vez a álgebra normal. Menos 1,96. Matemática 1 que le decían ustedes. Es igual a z y a un lado. Así. Se rechaza porque tal cosa. Y en la F, entonces, la conclusión que vamos a decir, y ocurre lo mismo que la anterior. Fíjense, nosotros dijimos que las bolsitas del programa, vamos a decir que esto vamos a rechazar. Entonces, si rechazamos, ¿qué tomamos como válida? Y tomamos como la hipótesis válida nuestra hipótesis alternativa. Así. O ustedes, si están haciendo a mano, le ponen acá no y acá sí. Entonces concluimos. ¿Y qué vamos a decir? Con estos datos se puede indicar que estadísticamente, siempre decimos estadísticamente, porque se acuerdan que es una presentación que científicamente es cierto, pero estadísticamente no. Con estos datos se puede indicar que estadísticamente existe evidencia para suponer que la máquina, o no sé qué era que decía, el proceso de ajustarse y pararse, no sé qué decía, que el proceso debe parar y ajustarse. Con n igual a 36, tenemos que poner eso, acuérdense, n es igual a 36 y alfa igual a 5%. Y alfa igual a 5%. Igual a... Y ahí entonces termina esto. Espero que más o menos hayan entendido. En 15 días vamos a empaparnos otra vez de esto porque ahí sí ya nos interesará para otros estadios de nuestro
de nuestro semestre. Bueno, a ver, consultas, chicos, ¿nada? Sí, voy a colocar Joana ahora para subirles la zona de aceptación y la zona de rechazo en el último. En el primero está correcto. En el último, los dos lados que rechazo. Y lo que queda es nuestra zona de aceptación. Voy a colocar bien ahora para subirles en la plataforma. Bueno, consultas, ¿nada? Bueno, está entonces hasta aquí. Dios mío del Señor. Les quiero ver ya en 8 con sus cámaras encendidas para el examen. Ahí sí me voy a vengar de ustedes. Bueno, nos vemos entonces. Buen descanso y éxitos en los exámenes que están teniendo ya. Sí, les voy a subir el video, no hay problemas. Así como siempre en el foro de discusión tienen que buscar el video. Bueno, chau, chau. Buen descanso, cuídense Ya, mucho. profe, gracias. Chao, beso, buen descanso. Buenas noches, chao, Paulo. Gracias, profe. Buenas noches. A vos, Cami, que pases bien.